El aire en el granero era pesado, impregnado de un olor a madera húmeda y desinfección inadecuada. En Normandía, 1944, la luz del día apenas podía atravesar las rendijas de las paredes, creando sombras que parecían moverse con cada respiración contenida. Un grupo de cirujanos británicos, vestidos con batas manchadas y guantes desinfectados, se encontraba en un estado de alerta constante, con los ojos fijos en la mesa de operaciones improvisada que se había montado en medio del caos. El sonido de los motores de los aviones resonaba a lo lejos, un recordatorio constante de la guerra que rugía afuera. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, donde cada segundo se alargaba como si el tiempo se hubiera detenido. Las manos, temblorosas y sudorosas, se movían con precisión mecánica, pero el corazón de cada médico latía desbocado, golpeando sus costillas como un tambor frenético. Era una escena surrealista, un intento de normalidad en medio de lo absurdo. Un joven cirujano, su rostro pálido, miraba al paciente que yacía frente a él, cubierto de vendajes crudos que no podían ocultar la gravedad de sus heridas. La respiración del hombre era entrecortada, cada inhalación un recordatorio del dolor y la lucha por la vida. En su mente, el cirujano luchaba con la presión abrumadora que lo rodeaba. La vida del hombre estaba en sus manos, pero su mente divagaba en un mar de dudas. En ese momento, la guerra se sentía más cercana que nunca, como un monstruo esperando al acecho. Los murmullos de otros médicos se apagaban en el silencio estruendoso del granero. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos, sus rostros marcados por la fatiga y el estrés. La sala improvisada no era un lugar para la esperanza, sino más bien un espacio donde la desesperación se mezclaba con la determinación. Un viejo reloj de pared, colgado torpemente en una esquina, avanzaba con un tic-tac monótono, marcando el tiempo que se deslizaba sin piedad. El cirujano, con los ojos fijos en la herida profunda que tenía delante, sintió cómo su respiración se volvía irregular. Con cada corte, cada sutura, su mente se llenaba de imágenes, recuerdos de su vida anterior, la sonrisa de su esposa, el rostro de su hijo, momentos que parecían lejanos y perdidos en una niebla espesa. El silencio del granero era absoluto, interrumpido solo por el sonido ocasional de un susurro, un grito ahogado que se colaba desde el exterior, un recordatorio de la realidad que trataban de dejar atrás, aunque fuera solo por un instante. Un paramédico, su rostro surcado por líneas de tensión, entró precipitadamente en la sala. Sus manos temblaban, el sudor brillaba en su frente. «Necesitamos más vendajes», dijo, su voz temblorosa como un hilo en el viento. Los demás lo miraron, pero nadie se movió de inmediato. El silencio se instaló de nuevo, pesado y opresivo. La decisión de ayudar o permanecer en su lugar era una carga difícil de llevar. El cirujano, impelido por una sensación de urgencia desgarradora, se volvió hacia el paramédico. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre hizo una pausa. Sus ojos revelaban lo que sus palabras no podían. «No lo sé», respondió finalmente, su mirada fija en el suelo. Esa incertidumbre los envolvía como una niebla espesa. Afuera, el rugido de un avión de combate rompió el silencio, enviando a todos los presentes a un estado de alerta aún más intenso. Las miradas se cruzaron, buscando consuelo y respuestas en los ojos de los demás. En ese momento, el cirujano sintió un fuerte nudo en su estómago. El miedo era palpable, una presencia que presionaba sobre su pecho. ¿Y si no podían salvarlo? ¿Y si fallaban? La mesa de operaciones, hecha de tablones de madera cruda, parecía estar temblando bajo el peso de la vida que colgaba de un hilo. El cirujano tomó aire, su pecho se expandió, pero la respiración le parecía insuficiente. Se concentró en el paciente, observando cómo su corazón latía con dificultad. Cada pulso parecía más débil que el anterior, como si la vida se estuviera escapando lentamente. Los otros médicos comenzaron a murmurar, sus palabras se convertían en un eco en la mente del cirujano, una cacofonía de estrategias y tratamientos que se entrelazaban. «Hazlo rápido, no hay tiempo, necesitamos actuar», repetían.
La presión aumentaba. Con cada segundo que pasaba, el ambiente se tornaba más pesado. Los rostros estaban tensos, cada uno lidiando con su propio tormento interno. La luz del día comenzaba a desvanecerse, arrojando sombras largas que se deslizaban por las paredes del granero. La penumbra se apoderaba del espacio, haciendo que los rostros se volvieran ambiguos, casi irreales. El cirujano miró a su alrededor, buscando señales de apoyo, pero solo encontró miradas perdidas en un abismo de miedo. Se dio cuenta de que estaban todos atrapados en un ciclo de repetición, cada uno esperando que otro diera el primer paso. Finalmente, con un susurro casi inaudible, el cirujano tomó la decisión. Su mano, firme y decidida, se movió hacia los instrumentos dispuestos frente a él. El momento de la verdad había llegado. La vida del hombre que yacía sobre la mesa dependía de sus acciones, de su voluntad de avanzar frente a la adversidad. La sala se llenó de un silencio denso, un silencio que hablaba más que 1000 palabras, mientras el cirujano se preparaba para lo inevitable. Era un instante lleno de tensión, un parpadeo en el vasto océano del tiempo, donde la lucha por la vida continuaría, en medio de la guerra, en medio de su propio miedo. El cirujano, con los ojos fijos en la herida, sintió cómo el sudor le escurría por la frente. Cada gota parecía ser un pequeño recordatorio de su ineficacia, de la fragilidad de la vida que se encontraba ante él. En ese momento, el murmullo de los otros cirujanos se había desvanecido, dejando lugar a un silencio denso que parecía pesar sobre sus hombros. Los gritos de los aviones y el eco de la guerra afuera eran un telón de fondo que se desdibujaba ante la intensa concentración de su mente. A su lado, un asistente trataba de mantener la calma. Sus manos temblaban mientras sostenía los instrumentos quirúrgicos, como si la tensión de la situación se hubiera transferido a ellos. Aquel joven médico había visto demasiadas cosas en poco tiempo, pero el horror de aquel día parecía haberlo paralizado. Su mirada, a veces perdida, no reflejaba la determinación que se esperaba de un médico en un momento así. La respiración del paciente parecía un eco de la ansiedad que dominaba la sala. El cirujano se obligó a sí mismo a respirar con calma, a encontrar un ritmo en medio del caos. Sin embargo, el tiempo no se comportaba como él deseaba. Cada segundo se estiraba, cada latido de su corazón resonaba como un tambor en sus oídos, y cada inhalación le recordaba que el tiempo se agotaba. De repente, un sonido lejano, un estruendo de explosiones resonó por el granero. Algunas de las luces titilaron débilmente, como si estuvieran temerosas de seguir iluminando la escena. El cirujano sintió que su respiración se detenía. El miedo se instaló en su pecho, y por un instante, la decisión de seguir adelante se llenó de dudas. ¿Era posible continuar? ¿Podía arriesgarse a perder todo en un momento de indecisión? El viejo reloj en la pared seguía marcando el tiempo. Tic-tac, tic-tac. Cada sonido era un recordatorio inquietante de que la vida del paciente pendía de un hilo delgado y que cualquier segundo perdido podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. La sala estaba sumida en un silencio que se sentía como un grito ahogado. Los cirujanos, a pesar de sus habilidades, estaban en el borde de un colapso. El peso de la responsabilidad era demasiado grande. Las manos del cirujano comenzaron a temblar más evidentemente al observar la sangre que emanaba de la herida, un flujo constante que cada vez se sentía más como un reloj de arena que se vaciaba. La mirada del joven cirujano se dirigió a los ojos del paciente. Había algo allí, un destello de vida que luchaba por mantenerse. En esos ojos, el cirujano encontró un motivo para seguir, un recordatorio de que cada vida contaba y que su misión era salvarla. Sin embargo, el tiempo seguía su curso implacable. Los murmullos de los otros médicos comenzaron a intensificarse, cada uno sobrecargado por su propio sentido de urgencia. Algunos susurraban diagnósticos, otros se preguntaban en qué momento se pasaría de la intervención a una decisión más drástica, una elección que podría cambiar el destino de todos. El cirujano sintió el peso de la presión acumulándose. Era un momento en el que el cuerpo y la mente parecían estar en desacuerdo.
como si uno exigiera acción y el otro temiera el desastre. Un rayo de luz se filtró a través de las tablas del granero, iluminando la mesa de operaciones como si la vida misma estuviera ofreciendo un último destello de esperanza. El cirujano cerró los ojos un instante, intentando respirar hondo para calmar su mente. Pero cuando los abrió, el desafío era inminente. La decisión debía tomarse ahora. A medida que la tensión crecía, los otros cirujanos comenzaron a moverse de manera más frenética. Las manos se alzaban y caían, ofreciendo herramientas, interviniendo en la operación, buscando respuestas donde solo había dudas. Silencio y ruido se mezclaban en una danza caótica mientras el cirujano luchaba por mantener el control. En su mente, una batalla se libraba entre el deseo de triunfar y el miedo a fracasar. Las imágenes de las familias que esperaban noticias afuera, de los rostros de los hombres que habían llegado gravemente heridos, se entrelazaban con su propia memoria. Recordó a su hermana, a su madre, y cómo el sonido de sus risas había sido ahogado por la guerra. La urgencia del momento se tornó más intensa, una presión que lo empujaba a seguir adelante. Afuera, los motores de los aviones resonaban como un eco constante, pero dentro del granero había un silencio pesado. Cada segundo que pasaba se hacía más difícil de soportar. Las miradas fijas de sus colegas hablaban de su propia lucha interna, de su deseo de actuar sin saber si sus decisiones eran las correctas. Sus respiraciones eran profundas y entrecortadas, llenas de miedo y determinación. Finalmente, el cirujano tomó una decisión. Con un movimiento firme, pidió un instrumento específico. Las manos temblorosas del asistente se movieron rápidamente para cumplir la orden. La luz del granero brilló sobre la mesa de operaciones y por un momento el caos se detuvo. Todos los ojos estaban fijos en la acción decisiva que iba a seguir. Las respiraciones se hicieron más profundas y el tiempo, aunque aún cruel, parecía detenerse. La operación continuó, un esfuerzo colectivo donde cada uno de ellos se sintió como una parte necesaria del todo. La tensión que antes los ahogaba se transformó en un vínculo silencioso, una conexión que los unía en su misión de salvar una vida. En ese instante, el granero, con su olor a madera y desinfección, se convirtió en un santuario de esperanza donde la guerra afuera se sentía distante. El tiempo, aunque crudo, les ofreció la oportunidad de cambiar el destino de un hombre herido. Las manos que antes temblaban ahora se movían con precisión, guiadas por una mezcla de ansiedad y determinación. La luz del día, a través de las rendijas, parecía brillar con más fuerza al darse cuenta de que la vida seguía luchando incluso en medio del más oscuro de los escenarios. La tensión en el aire crecía de forma aplastante, como si el granero mismo estuviera conteniendo la respiración. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. El cirujano, con sus manos temblorosas, se inclinó más cerca del paciente. Un hombre joven, su rostro pálido y su cuerpo magullado, era un reflejo de la brutalidad del conflicto que los rodeaba. La respiración entrecortada del soldado se mezclaba con el sonido distante de los aviones, creando una sinfonía de angustia que resonaba en las paredes de madera. Los murmullos de los otros médicos apenas se escuchaban, como si el miedo hubiera despojado al granero de palabras. Un cirujano a la izquierda, de pie con los ojos cerrados, respiraba profundamente, intentando calmar sus nervios. Su piel estaba cubierta de sudor, y cada inhalación parecía un esfuerzo monumental. En la esquina, un anestesista revisaba los instrumentos, su mirada fija en la mesa, aunque su mente parecía divagar lejos, en un lugar donde la guerra no existía. La sala estaba llena de personas, pero el silencio era ensordecedor, un silencio que se sentía casi sagrado en medio del caos. El cirujano se dio cuenta de que su mano había comenzado a temblar más intensamente. La herramienta que sostenía, un bisturí brillante, reflejaba las pocas luces que se filtraban por las rendijas. Cada destello era un recordatorio de la vida que pendía de un hilo. Sin embargo, en su mente, los pensamientos eran un torrente. ¿Estaría preparado para lo que tenía que hacer? ¿Podría salvar al hombre que yace ante él? La presión era insoportable. El tiempo parecía haberse desvanecido. El viejo reloj en la pared continuaba su tic-tac monótono,
Pero para el cirujano, cada segundo se estiraba como un chicle, pegajoso y denso. Contó mentalmente: 1, 2, 3. La repetición era su única forma de anclarse en la realidad, de encontrar un resquicio de control. Pero la realidad se desvanecía cuando miraba a su paciente, a quien la guerra había despojado de su humanidad, dejándolo como un simple cuerpo en una mesa de operaciones. Una enfermera, de pie junto a él, le pasó un paño, su mirada llena de preocupación. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y en ese momento el cirujano sintió que el peso de la guerra los unía. Ella también estaba atrapada en este ciclo perpetuo de salvación y desesperación. Sus manos, al igual que las suyas, temblaban, pero había un destello de determinación en su mirada. Era un recordatorio de que no estaban solos, juntos luchaban contra el monstruo que los acechaba. La respiración del paciente se volvía cada vez más irregular. El cirujano se forzó a sí mismo a concentrarse, sintiendo el sudor resbalar por su frente. Era un momento en el que la duda podía resultar fatal. Miró la herida, era profunda y oscura, un testimonio de la violencia que había sufrido. La decisión de actuar se convirtió en un grito silencioso en su mente. Sin más tiempo para pensar, se acercó aún más, tomando aire, mientras sus manos se movían como si estuvieran siguiendo un instinto primario. La tensión creció en el ambiente, y todos los que estaban allí parecieron contener la respiración. El cirujano apretó los dientes mientras comenzaba a trabajar. Su mente se nublaba en una mezcla de determinación y pavor. La sala del granero, aunque improvisada, se transformó en un santuario de vida y muerte. Cada corte era un acto de desesperación y esperanza, un intento de recuperar lo que la guerra había arrebatado. Las manos temblorosas encontraron su ritmo, y en un momento, el miedo se convirtió en un faro de claridad. Fuera, el sonido de los motores de los aviones se intensificó, como si el cielo se estuviera desmoronando. El cirujano sintió que su corazón se aceleraba al ritmo de los motores, pero se aferró al silencio que reinaba en el granero. El tiempo se deslizó entre sus dedos mientras sus manos trabajaban con precisión, guiadas por un instinto que parecía ir más allá de la lógica. La sangre manaba, y en ese momento, cada gota era una pregunta, un desafío a la fatalidad. El cirujano alzó la vista y miró a sus colegas. Sus rostros, marcados por la fatiga, reflejaban la misma lucha interna. ¿Cuántas vidas habían tocado en ese lugar? Cada uno de ellos estaba atrapado en un ciclo de repetición mecánica, salvando vidas en medio del caos, pero sufriendo el peso de la guerra que caía sobre sus hombros. La conexión entre ellos se hacía palpable. Era un silencio colectivo que hablaba más que las palabras. Finalmente, después de lo que pareció un siglo, el cirujano cerró la herida. La respiración del paciente se estabilizó por un breve momento, y en ese silencio, el granero parecía respirar con ellos. Pero el alivio era efímero. En el fondo de su mente, una sombra de duda permanecía. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Podría la vida del hombre ser salvada por un simple acto? ¿Por el temblor de manos que habían luchado contra la desesperación? Mientras el cirujano se apartaba, sintió un vacío en su pecho. La guerra no solo había dejado huellas en sus pacientes, sino también en ellos mismos. El silencio que siguió fue un eco de sus pensamientos, una reflexión sobre la fragilidad de la vida. Era un momento de revelación. Cada operación, cada vida salvada, era una lucha constante contra el miedo y el dolor. El viejo reloj seguía marcando el tiempo, pero en el granero, el verdadero tiempo se medía en las respiraciones de aquellos que estaban allí. La lucha nunca se detendría, y aunque el cirujano había salvado una vida, sabía que en la próxima operación, en próxima llamada, la angustia y la tensión volverían a envolverlo. En ese silencio, una certeza se formó. Nunca olvidarían lo que habían vivido, ni lo que la guerra les había enseñado sobre la vida. La sala estaba sumida en un silencio inquietante, un silencio que se apoderaba de todos los presentes. Fuera del granero, los ecos de la guerra continuaban, pero en ese pequeño refugio, el tiempo parecía haberse detenido. El cirujano luchaba contra la creciente sensación de desesperanza que lo envolvía.
El sudor en su frente se convirtió en una corriente fría y su mente se debatía entre la lógica y el pánico. Frente a él, la herida del paciente se abría como una página desgastada, una historia que él no estaba seguro de poder continuar. Cada sutura era un acto de fe, un intento de reescribir el destino de aquel hombre que yacía allí, ajeno a la tormenta que se desataba en el exterior. Las manos del asistente continuaban temblando, y el cirujano sentía que la incertidumbre se había apoderado de ellos como una sombra alargada. Mientras tanto, el viejo reloj seguía su inexorable marcha, su tic-tac resonando como un tambor fúnebre. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de la fragilidad de la vida. El cirujano cerró los ojos un instante, intentando ahogar el sonido del mundo exterior, intentando centrarse en la realidad que tenía frente a él. La respiración entrecortada del paciente se mezclaba con el eco de su propio corazón, creando una sinfonía de angustia. «Recupera la calma», se dijo a sí mismo, pero la voz en su interior sonaba distante, casi como un susurro perdido en el aire pesado del granero. A su alrededor, los otros médicos intercambiaban miradas entre la preocupación y el temor. Un asistente se movía, buscando más gasas, sus pasos resonaban en el suelo de madera, como un eco de su propia ansiedad. Cada movimiento se sentía como un acto mecánico, una repetición ensayada en un escenario donde el resultado era incierto. El cirujano se obligó a abrir los ojos, a enfrentar la realidad que lo rodeaba. La luz tenue iluminaba el rostro del paciente, quien parecía llevar consigo la historia de innumerables hombres y mujeres caídos en la batalla. Un rostro marcado por el dolor, la lucha y la esperanza. En ese momento, el cirujano sintió una conexión profunda con aquel desconocido. Ambos eran prisioneros de una guerra que no habían elegido, pero que ahora los unía en un destino incierto. Un estruendo más fuerte resonó fuera del granero, y el cirujano sintió un escalofrío recorrer su espalda. El miedo se transformó en una presión en su pecho, como si las paredes del granero se cerraran a su alrededor. Miró a su asistente, quien mantenía su mirada fija en los instrumentos, como si encontrar respuestas en el acero pudiera apaciguar su inquietud. La tensión se hacía palpable, una cuerda que se tensaba cada vez más, a punto de romperse. Las manos del cirujano temblaban mientras intentaba realizar la siguiente sutura. La aguja se movía lentamente. Cada movimiento era un pequeño acto de resistencia contra el caos que lo rodeaba. A medida que avanzaba, sentía que las dudas volvían a aflorar. ¿Era suficiente? ¿Era lo correcto? Se obligó a recordar las enseñanzas de su formación, las palabras de sus mentores que resonaban en su mente como un mantra. La decisión correcta no siempre es la más fácil. El silencio se rompió con el sonido de un nuevo estallido, y por un momento el cirujano sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La luz parpadeó de nuevo, y el asistente, al borde del colapso, se detuvo un instante, su mirada perdida en un abismo de miedo. El cirujano sintió un tirón en su propio estómago, la necesidad de gritar, de pedir ayuda, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Solo quedaba el sonido de su respiración, cada inhalación un recordatorio de que debía continuar. Con cada sutura, el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La herida parecía ser una metáfora de su propia lucha interna. Los gritos de la guerra se desvanecían, sustituidos por el murmullo de sus pensamientos. ¿Qué si no lo hago bien? ¿Y si no es suficiente? En ese momento, la presión se volvió un eco que resonaba en su mente, un susurro que buscaba desestabilizar su concentración. La escena frente a él se convirtió en un paisaje de emociones. El paciente luchaba por vivir, y en su lucha, el cirujano encontraba su propia motivación. Las manos temblorosas del asistente finalmente se estabilizaron, y juntos volvieron a unirse en un esfuerzo común. La conexión entre ellos creció, un puente construido en la adversidad. La mirada del cirujano se encontró con la del joven, y en ese instante hubo una comprensión silenciosa. Ambos eran guerreros en un campo diferente. La respiración del paciente se volvía más pesada.
Cada exhalación era como un lamento. El cirujano sintió que el tiempo se desvanecía. Cada segundo, un ladrón que robaba la oportunidad de salvar una vida. Entonces, en un momento de claridad, realizó la última sutura. El silencio que había reinado se rompió con un suspiro colectivo. La tensión se disipó lentamente, como una niebla que se levantaba al amanecer. Finalmente, el cirujano levantó la mirada hacia el asistente y en sus ojos vio un destello de esperanza. La luz del granero parecía más brillante, como si el universo mismo estuviera celebrando su pequeño triunfo. Ambos sabían que la guerra no había terminado, que cada día traería nuevos desafíos y tristezas, pero en ese momento habían logrado algo que los había conectado de una manera que las palabras no podían expresar. El reloj seguía marcando el tiempo, pero ahora, en su sonido, había una melodía de supervivencia. La sala de operaciones en aquel granero de Normandía se había convertido en un refugio de humanidad, donde el miedo fue enfrentado con valentía y la vida, aunque frágil, encontró un camino para renacer. La presión en la sala era palpable, como una manta pesada que oprimía el pecho de cada persona presente. El cirujano se inclinó más cerca. Sus ojos, llenos de miedo y determinación, buscaban el rostro del joven que yacía inconsciente. Un sudor frío recorría su frente, mientras su mente se debatía entre la lógica de la medicina y la inminente posibilidad de fracaso. En la penumbra del granero, la angustia se sentía como un ser tangible. Cada pequeño sonido, desde el roce de los instrumentos hasta el susurro del viento, parecía amplificarse, convirtiendo el ambiente en una sinfonía de inquietud. Los otros médicos estaban atrapados en su propio laberinto de pensamientos. Uno de ellos, el anestesista, luchaba por mantener la calma. Su mirada fija en la mesa de operaciones reflejaba una confusión profunda. Ni siquiera se dio cuenta de que el aire se había vuelto denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo monumental. Su mente vacilaba entre la realidad del momento y una vida anterior que parecía tan distante. Recordó a su hija riendo en el jardín de su casa, la luz del sol brillando sobre su cabello. Pero esa imagen se desvanecía rápidamente, ahogada por el sonido de los aviones, que resonaban como un eco de muerte. El cirujano, con el bisturí en mano, sintió una oleada de incertidumbre. Tenía que tomar una decisión crítica y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Miró al reloj de nuevo, la manecilla avanzando lenta, casi burlona. Era un recordatorio cruel de que no había tiempo para dudar. Cada tic-tac era un latido del corazón de su paciente. Un corazón que parecía estar perdiendo la batalla contra lo inevitable. Se obligó a sí mismo a respirar profundamente, pero el aire le sabía a metal, a sangre y a miedo. El joven soldado, con la piel pálida y los labios azulados, parecía aún más vulnerable a la luz tenue. El cirujano recordó el rostro del niño que había sido, lleno de sueños y esperanzas, antes de convertirse en un guerrero atrapado en un conflicto sin sentido. ¿Cómo un ser humano había llegado a este estado? Esa pregunta resonaba en su mente, pero no había tiempo para respuestas. La vida de aquel hombre dependía de su habilidad, de su destreza. Con un movimiento calculado, se armó de valor y se dispuso a operar. Mientras las manos temblorosas del cirujano tocaban la piel del soldado, la sala se inundó de un silencio casi sagrado. Cada movimiento era meticuloso, pero la inseguridad lo acompañaba. Cerró los ojos por un momento, intentando bloquear los ruidos externos, intentando recordar las enseñanzas de sus maestros. Pero las palabras se perdían en el ruido del bombardeo, en el eco de las decisiones difíciles que había tomado. Abrió los ojos de nuevo, enfrentándose a su paciente. La expresión de su rostro era la misma, un lienzo en blanco que lo confrontaba con la verdad, la fragilidad de la vida. Con cada corte, se sentía como si estuviera desgarrando algo más que carne. Era el hilo de la esperanza que se deshilachaba, un recordatorio constante de que cada vida era un universo de experiencias, de risas, de amores perdidos. Su mente giraba en círculos, intentando encontrar un punto de anclaje. Cada segundo que pasaba era una eternidad, cada latido del corazón del soldado un recordatorio de la urgencia.
La respiración se volvió entrecortada y en el fondo de su ser, el cirujano sintió la presión creciente de una impotencia que se apoderaba de él. El anestesista, por su parte, luchaba con su propia tormenta interna. Mientras preparaba los fármacos, sus manos temblaban más que nunca. Se dio cuenta de que había dejado de escuchar. El sonido del granero, del niño que gritaba en el fondo de su mente, se desvanecía. Era un eco distante, como si el mundo se hubiera detenido. En su mente, revisó cada paso de su formación, cada técnica aprendida, pero todo parecía inútil frente a la realidad. El rostro del soldado seguía siendo un constante recordatorio de su vulnerabilidad. Mientras el cirujano avanzaba, las luces del granero parecían parpadear, como si la luz misma estuviera angustiada. Cada instrumento brillaba con un resplandor que deslumbraba, y el bisturí se sentía pesado en su mano, cargado de una responsabilidad que parecía más grande que él. Con cada corte, el aire se volvía más denso, como si el granero mismo absorbiera la angustia que emanaba de su ser. La sala estaba llena de cuerpos, pero todos estaban atrapados en su propio silencio, en su propia lucha interna. Por un momento, el cirujano se detuvo. Miró a su alrededor, buscando la conexión que había perdido. Las manos de sus colegas eran un reflejo de su propia ansiedad, y en un instante, todos compartieron la misma mirada de temor. La respiración se había vuelto un eco compartido, una danza silenciosa de humanos enfrentando lo inimaginable. La vida y la muerte, unidas en un hilo delgado, eran ahora la única verdad. Con un último suspiro, el cirujano cerró los ojos y se concentró nuevamente. Tenía que seguir adelante. No había otra opción. En la penumbra del granero, el tiempo se volvió un enemigo, pero su mente comenzó a encontrar claridad en medio del caos. Una chispa de determinación se encendió dentro de él. La vida del joven soldado estaba en sus manos, y aunque la incertidumbre lo ahogaba, sabía que cada acción contaba. Mientras el reloj seguía su curso, el cirujano se dejó llevar por la inercia de su instinto. Con cada movimiento, sentía que estaba en el borde de un abismo oscuro, pero también sabía que la esperanza podía ser el hilo que lo conectaba a la vida. En ese instante de conexión, la sala se iluminó con la fuerza del propósito, y aunque el miedo nunca desapareció, se transformó en algo que podían manejar. Era un momento compartido de humanidad, una lucha que resonaba más allá del granero, más allá de la guerra. El tiempo seguía su curso, inquebrantable y cruel, mientras el cirujano trataba de aferrarse a un hilo de claridad en medio de la tormenta de confusión que lo rodeaba. La herida del paciente era una enorme abertura, un abismo que parecía absorber todos sus pensamientos y esperanzas. Cada sutura que intentaba colocar se sentía como un intento de detener un río desbordado, una lucha contra la corriente de la muerte que acechaba al fondo. El respirador del hombre se volvió más errático. Cada inhalación era un susurro de lucha, un grito silencioso que resonaba en el corazón del cirujano. Sintiéndose impotente, su mente se llenó de dudas. ¿Qué haría si la situación empeoraba? Era una pregunta que lo atormentaba, como una sombra que lo seguía a cada paso. La idea de perder a aquel hombre, de ser incapaz de salvarlo, lo llenaba de un profundo desasosiego. Con las manos temblorosas, el cirujano buscó un pequeño trapo en la mesa auxiliar para limpiar el sudor de su frente. El roce del tejido contra su piel parecía un leve alivio, pero la inquietud persistía. Miró de reojo a su asistente, que estaba paralizado, los ojos fijos en la herida, como si esperara que lo que sucedía ante ellos fuera un sueño del que pronto despertarían. El cirujano entendió que no era solo él quien se enfrentaba a la presión de aquella sala improvisada. Todos estaban atrapados en un momento de profunda vulnerabilidad. El viejo reloj, que marcaba cada segundo con un sonido monótono, se convirtió en el único testigo de la lucha que se libraba en aquel granero. Cada tic-tac resonaba en el aire, un eco constante que parecía burlarse de su desesperación. El cirujano cerró los ojos nuevamente, dejando que la oscuridad lo envolviera, intentando visualizar un camino a seguir. Imaginó el sonido de un latido fuerte y constante, una metáfora de la vida, y se aferró a esa imagen. Poco a poco, la tensión en la sala se tornó palpable. Los murmullos de los otros médicos se desvanecieron, transformándose en un silencio colectivo que se sentía casi sagrado. Cada uno estaba atrapado en su propio mundo de pensamientos, enfrentándose a sus miedos y a sus esperanzas.
El cirujano, sintiendo el peso de todas esas miradas, decidió que era momento de actuar. Debía ser el faro en la tormenta, la luz que guiara a su equipo. «Vamos a hacer esto», murmuró. Su voz sonó firme, aunque en su interior aún luchaba con el pánico. El asistente reaccionó. Sus ojos se iluminaron con la chispa de la esperanza, aunque aún temblaba. Con determinación, el cirujano comenzó a trabajar de nuevo. Sus manos se movieron con una precisión casi automática. Cada gesto era un reflejo de su entrenamiento, de años de sacrificio y dedicación. El sonido de sus instrumentos cortando el aire se volvió una melodía, un canto de guerra contra la muerte. La respiración del paciente se estabilizó, aunque aún era frágil. Cada sutura se convertía en un símbolo de resistencia, un pequeño triunfo en un mar de incertidumbre. El cirujano sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si cada latido lo empujara hacia adelante. La lucha por la vida se volvía más intensa, y en ese momento él se sintió parte de algo más grande. No solo estaba operando a un hombre, sino que estaba enfrentándose al horror de la guerra, a la fragilidad de la existencia en un mundo caótico. Mientras tanto, fuera del granero, el ruido de los disparos y las explosiones resonaban, un recordatorio constante de la realidad que existía más allá de aquellas 4 paredes. Sin embargo, en el interior, el aire se había vuelto denso, impregnado de un sentido de propósito. La comunidad formada por los médicos y enfermeras se sentía como un refugio, un lugar donde la vida aún tenía valor, donde cada esfuerzo contaba. El cirujano levantó la vista, buscando los ojos de su asistente. En ese breve instante compartieron una conexión silenciosa, un entendimiento profundo. Ambos sabían que estaban lidiando con algo que iba más allá de la cirugía. Estaban luchando contra el desánimo, la desesperanza, el sentimiento de que nada tenía sentido en medio de la barbarie. Con un gesto rápido, el cirujano asintió. Era hora de dar un paso más, de arriesgarse por el bien de aquel hombre que yacía inconsciente. El reloj seguía marcando el tiempo, pero ahora sonaba diferente. Cada tic-tac resonaba con una urgencia renovada. La luz en el granero parecía brillar un poco más, como si el universo estuviera observando, conteniendo el aliento junto a ellos. El cirujano se concentró en su tarea. Cada sutura era un hilo que tejía una historia de resistencia, una historia que debía ser contada. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el cirujano dio el último nudo. Con un suspiro de alivio, se apartó un poco, dejando que la luz iluminara el rostro del paciente. Aunque aún había mucho por hacer, el primer paso había sido dado. En ese instante, un sentimiento de gratitud lo invadió. Había salvado una vida, aunque fuera solo por un momento. Y en ese momento, la esperanza renació en el granero, un pequeño destello de luz en medio de la oscuridad. Mientras el equipo se preparaba para estabilizar al paciente, el cirujano sintió que la tensión comenzaba a desvanecerse. Aún había un largo camino por delante, pero había aprendido una lección valiosa. En el caos, la humanidad puede prevalecer. Su mirada se perdió en el horizonte, donde el cielo se entrelazaba con el sonido distante de la guerra, y comprendió que, a pesar de todo, al menos en este granero, había luchado por la vida, por la esperanza y por el futuro.